luz del sol matutino brillaba en el agua mientras el joven regresaba de su expedición de pesca. Esa mañana había salido antes del amanecer, como hacía cada mañana, para pescar en las aguas que rodeaban a Maikiti, su isla polinesia natal. Había tenido una mañana de pesca muy exitosa y mientras arrastraba su bote fuera del agua se sentía feliz y complacido. Decidió tomarse unos minutos de descanso antes de llevar sus capturas al mercado para venderlas. Se tumbó en la arena y miró hacia el océano. Las aves marinas volaban detrás de las barcas de sus amigos con la esperanza de atrapar cualquier resto de pescado. Se sentía afortunado de vivir allí, rodeado por el océano Pacífico. Metió la mano en el bolsillo y sacó la botella de teucoca que siempre llevaba encima. Los isleños tomaban esta sustancia para relajarse después de una dura mañana de trabajo. No pasó mucho tiempo antes de que el efecto ligeramente psicodélico de la droga comenzara a afectarle. Se tumbó y su cuerpo se relajó mientras la droga le bañaba. De repente, algo en su interior le instó a sentarse. Miró hacia el agua. Se dio cuenta de que había algo en el horizonte. Nunca en su vida había visto nada parecido. Era una enorme criatura parecida a un dinosaurio, con un cuello largo como una jirafa. Medía casi 1000 metros de altura y caminaba lentamente por el fondo del océano. La parte superior de sus piernas visibles por encima del agua. Había oído relatos de sus antepasados que habían visto esa criatura mítica, pero nunca soñó que él sería uno de los testigos. La gente de la isla había dicho que la criatura era un espíritu errante encargado de evitar que el cielo y el agua se mezclaran. Se levantó de un salto y corrió de vuelta a su pueblo. Gritó a su familia y amigos para que vinieran y fueran testigos de lo que había visto. Un grupo de hombres le siguió de vuelta a la playa, pero cuando llegaron allí, todo lo que vieron fue una enorme tormenta negra que se cernía sobre el horizonte. Se rieron de él. No le creyeron cuando les describió lo que había visto. «Eso no es un dinosaurio», dijo uno de ellos. «Es solo un tornado y parece que se dirige hacia aquí». Bienvenidos de nuevo a SCP Expuesto. Hoy les traemos la clase de Euclides SCP-2256. Pero antes de seguir, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas más historias de SCP. SCP-2256, nombre científico Cryptomorpha gigante, es una especie de gigafauna que era endémico del Océano Pacífico Sur alrededor de las islas de la Polinesia. Fue una de las pocas especies registradas que se sabe que han desarrollado una percepción rudimentaria, camuflaje antimemético, haciendo casi imposible para otros seres sensibles percibirles o recordarles. Se teoriza que esta adaptación surgió para eludir a los depredadores. Fue la especie más grande que vivió en la Tierra. Parecidos a jirafas enjutas alargadas verticalmente o brachiosaurios. Los adultos de la especie crecían hasta más de 1000 metros de altura. No pesaban más de 4 toneladas y la mayoría de su masa era camuflada con una adaptación similar. Con sus pies anchos y en forma de plato, podían caminar directamente sobre la superficie del océano sin hundirse. SCP-2256 navegaba por el océano solo o en grupos de 2 a 2000 individuos. Eran reacios a acercarse a tierra, especialmente a islas habitadas, usualmente quedándose a 30 kilómetros de la costa. Debido a su altura, eran visibles en el horizonte a esta distancia. La información sobre SCP-2256 está sujeta a un efecto de corrosión gradual. La corrosión se produce a diferentes velocidades dependiendo del nivel de detalle o precisión de la información y la complejidad física del medio de almacenamiento. Los documentos académicos detallados, las fotografías y la información almacenada electrónicamente se deterioran con rapidez. Las descripciones generales, los bocetos al lápiz y el papeleo se deterioran lentamente. Por lo tanto, esta entrada de base de datos electrónica debe describir a SCP-2256 solo en términos generales. Información detallada sobre su apariencia teórica, ascendencia evolutiva, biología, dieta, comportamiento, vocalizaciones, ciclo de vida, inteligencia, rol ecológico y su importancia cultural deberán ser guardadas en copias físicas en el Yacimiento 19, Cámara 1-053. La tasa de corrosión en ambas fuentes de datos deberá ser monitorizada cuidadosamente, aunque en la actualidad no se conoce una técnica que impida o detenga dicha corrupción. Aunque estos efectos antimeméticos persisten logrando una tasa de clasificación de Euclides, el propio SCP-2256 está extinto y no requiere ningún procedimiento especial. El Hub de la División Antimemética fue creado por la Fundación para estudiar los posibles efectos de los antimemes en un sujeto SCP. Un antimeme es una idea con propiedades de autocensura. Una idea que por su naturaleza intrínseca desalienta o impide que la gente la difunda. Los antimemes son reales. Piensa en cualquier pieza de información que no compartirías con nadie, como contraseñas, tabúes y secretos sucios. O cualquier información que sería difícil de compartir aunque lo intentaras.
como ecuaciones complejas, pasajes de textos muy aburridos, grandes bloques de números aleatorios y sueños. Pero los antimemes anómalos son otros asuntos por completo. Cómo contener algo que no se puede grabar o recordar. Cómo luchar una guerra contra un enemigo con camuflaje perfecto que se le da de manera natural, con quien ni siquiera puedes saber que estás en guerra. El hub de la división de antimeméticos está actualmente llevando a cabo extensas investigaciones y pruebas para tratar de determinar si un antídoto puede ser producido para revertir los efectos de un antimeme ya sufrido en un caso SCP o pueda sufrirse en el futuro. Los nativos polinesios de la isla de Maikiti usaban una sustancia llamada teucoca con fines recreativos y religiosos. Además de ser un psicodélico moderado, tenía propiedades mnésicas que suprime los efectos antimeméticos y hace que el camuflaje de las entidades sea fácil de ver y recordar. Así, los maikitianos fueron durante cientos de años los únicos capaces de ver al SCP-2256. En la mitología maikitiana, los SCP-2256 eran espíritus errantes a los que los dioses habían encargado con mantener el horizonte para asegurarse de que el cielo y el agua nunca se mezclaran. Se les caracterizaba como bien intencionados y amistosos, pero poco inteligentes y a menudo deficientes en sus funciones, lo que provocaba tormentas y tifones. Se les llamaba Polo Ongaku, que significa los que caminan muy despacio. En 1991, un estudio bioquímico interno reveló que los Teucoca tenían un gran parecido químico con el propio amnésico de clase W de la Fundación. Un antropólogo de la Fundación se encargó de seguir a Polo Ongaku, la leyenda maikitiana, y se convirtió en el primer forastero en observar a SCP-2256. Rápidamente se erigió una torre de observación en la isla para estudiar a las criaturas. El análisis rutinario de contención determinó que el SCP-2256 era seguro y no requería procedimientos especiales de contención o incluso niveles particulares de secreto. SCP-2256 demostró inmediatamente ser imposible de capturar fotográficamente. Los negativos fotográficos de la especie se desvanecieron en transparencia en cuestiones de unos minutos. Pruebas similares de decadencia afectaron a las cintas de video, cintas de audio, películas de celuloide y escaneados digitales y electrónicos. El equipo de observación no tardó en devolver casi todo su equipo al inventario y procedió a utilizar lápiz y papel. En aquel momento se creía que tales grabaciones serían efectivamente permanentes. Su población disminuyó ligeramente en 1992 y 1993 para caer bruscamente a partir de 1994. Se observó una combinación de factores: enfermedad, infertilidad y una alarmante tasa de mortinatos. En 2002 se desarrolló un generador de campo que podía penetrar y neutralizar los efectos de SCP-2256 permitiendo la fotografía convencional. La primera y única fotografía en primer plano de una de las criaturas la mató instantáneamente. Se concluyó que la observación directa del SCP-2256 es perjudicial para ella. Se cree que esta adaptación surgió como un medio para detectar depredadores, al igual que su camuflaje antimemético los protegía de esos mismos depredadores. El uso de un generador de campo se redujo inmediatamente. Posteriormente, se planteó la hipótesis de que la observación pasiva de la especie por parte de la Fundación era lo suficientemente intensa como para tener efectos nocivos en SCP-2256, y que la observación era lo que estaba llevando a la especie a la extinción. Las opiniones diferían rotundamente sobre la veracidad de esta hipótesis y sobre qué tan rigurosamente debería ser probada y sobre lo que debería hacerse en caso de que fuera cierta. Se sugirieron varias opciones extremas, entre ellas exterminarla para preservar los datos y borrar completamente los datos para preservar a SCP-2256. No se llegó a ninguna conclusión firme. En 2003, la observación de SCP-2256 se redujo significativamente y la Fundación cambió el foco de conseguir nueva información a analizar la información existente. Sin embargo, la población de SCP-2256 siguió disminuyendo. El último individuo murió cerca de Tokelau el 30 de octubre de 2006. En 2010 se descubrió que el efecto de camuflaje, también caracterizado como decadencia o corrosión, se estaba extendiendo a través de los registros de papel del SCP-2256. En la actualidad, más del 60% de los documentos en papel están corroídos, incluso con una fuerte dosis mnésica. Esto está afectando incluso a la entrada de data de SCP misma, a pesar del blindaje defensivo y la redundancia en el sistema de datos. Desde que SCP-2256 se extinguió, no pueden generarse nuevos datos sobre él. Se cree que la contaminación total de todos los datos sobre él se producirá en 3 a 8 años. ¿Qué opinas del caso SCP? Deja tus comentarios a continuación.